En este lugar es donde vamos a salir fortalecidos, bendecidos. Muchas veces llegamos con luchas, con pruebas, con aflicciones, pero cuando llegamos en este lugar algo sobrenatural pasa. Pero quiero decirle algo que no es el lugar, es el que está en medio de nosotros, se llama Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a orar primeramente y pedir la dirección de Dios, que sea Él guiándonos en esta noche. Amén. Únase conmigo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Dios mío. Te pedimos que nos bendiga de igual manera, Padre, como has llenado a tu pueblo con tu unción, con tu presencia, Dios mío. Te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para escuchar tu voz, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, que estaremos estudiando esta noche. Te pedimos que cautivas nuestra mente, que preparas esta tierra, Señor, que esta semilla sea sembrada y dé fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos guía en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted sentarse, hermanos? El tema de esta noche está basado en una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Haga esa pregunta al que está a su lado. ¿Está dividido Cristo? Una de las cosas que se está moviendo en estos últimos tiempos, aunque siempre ha pasado, es la división en la iglesia. No solamente en este lugar, también en el término general. Hablamos de la iglesia de Cristo. Recuerda que pueden haber muchas denominaciones. Hay muchos nombres, como Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, pero hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Salvador. Pero muchas veces el creyente en este tiempo se enfoca porque yo vengo de tal congregación. Otros dicen porque mi pastor tal, mi profeta tal, mi apóstol tal. Están divididos por eso. Vemos aún divisiones en los predicadores, uno contradiciéndose uno al otro. Eso lo vemos en las redes sociales en este tiempo. Muchos predican en las redes sociales no para llevar edificación, sino para contender con otros. Y eso no le agrada a Dios. Por eso el tema de esta noche: ¿está dividido Cristo? Hay división por las denominaciones, por los predicadores, pero también hay división entre músicos. Es porque toco así, el otro toca así. Hay división en el pueblo de Dios porque otros saltan, brincan, otros adoran de la otra manera y la gente contiende por todo. ¿Usted está de acuerdo conmigo o estoy inventando algo? Porque usan velo, porque no usan velo, porque usan esto, porque usan lo otro. Hay contienda, hay una división en el cuerpo de Cristo. Pero también hay división entre los hermanos. Pero aquí en Luz Eterna creo que no pasa, porque todos son espirituales. Porque el apóstol Pablo le dijo a los de Corintios: vosotros sois carnales aún, porque contiendan uno con el otro, se pelean uno contra el otro, discuten. Mi querido hermano, esto sucede. Esto le pasó al apóstol Pablo cuando llegó a predicar la palabra de Dios a los corintios. Dice la palabra de Dios, quiero que abre su Biblia en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Me confirma usted con un amén si lo tiene. Está dividido Cristo. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante, le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, como en luz eterna, en una misma mente y un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Dejémoslo ahí. ¿Está dividido Cristo? La pregunta que le hace el apóstol Pablo a los de Corinto. De la misma manera, Dios nos dice a usted y a mí en esta noche: ¿está dividido Cristo? ¿Será que el Salvador de él es diferente que el Salvador de ella? ¿El Dios de las otras denominaciones será diferente que la de nosotros? No, solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Por eso dice el apóstol Pablo, como en primer lugar, queridos hermanos, Pablo exhorta a los hermanos de Corinto, les hace un llamado a la unidad. Y en esta noche Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a la unidad, no a la división, no, aunque cada uno tiene su grupo, como dice la Biblia, sus sequitos. Se juntan los hermanos de Guatemala, se juntan los hermanos de El Salvador, se juntan los hermanos de Honduras, y así hacen grupos. Eso se llama división. Entonces dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. Lo primero que les pide es que hablen una misma cosa. Es decir, tener el mismo propósito, tener el mismo anhelo. Que todos pensemos igual. ¿Cuál fue su pensamiento en esta noche? ¿Será que todos estamos unidos solamente en alabar y bendecir el nombre de Dios? Si nosotros venimos con un solo propósito, tenemos una misma mente, un mismo propósito de venir solamente de adorar a Dios, algo grande sucede. Pasan milagros, pasan maravillas, prodigios cuando hay unidad. Por eso dice la palabra de Dios: que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Querido hermano, lo que Dios le pide a su pueblo, que somos nosotros, es que pensemos una misma cosa, que no haya división entre nosotros, sino que todas las cosas las tengamos en común. En la iglesia primitiva dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que todos estaban unánimes. Unánimes en el sentido espiritual, que juntos iban a orar, juntos estudiaban la palabra de Dios. Tenían todas las cosas en común, todos, tenían un solo acuerdo. Por eso la iglesia dice que por causa de eso, la iglesia crecía, la gente creía. Pero muchas veces las personas inconversas no se acercan al evangelio por causa de los creyentes que se pelean uno a otro. Vemos más peleas en las redes sociales entre el otro predicador tirándole al otro. ¿Cómo la gente se va a convertir?
¿Cómo los incrédulos van a ser edificados si los cristianos se pelean públicamente? Se discuten públicamente. Por eso el apóstol llama a la unidad. Dios llama a que seamos todo un mismo parecer, que todos vamos al mismo camino, al mismo propósito de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna. Les dice, por favor, hermanos, en el nombre de Jesús. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, quiero dejarle este principio en su corazón, que pensemos una misma cosa, que es que todos alcancemos la salvación. Pero muchos somos tropiezos para otros. Muchas veces nosotros no edificamos a los demás, pero por eso el apóstol exhorta a los de Corintios a la unidad. Y esta palabra es para usted y a mí. Que tengamos el mismo parecer, dice. Que todos vamos al mismo camino, al mismo propósito. No cada quien por su lado. Por eso el Señor Jesús, en su oración, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que sean uno así como tú y yo somos uno, lo dijo al Padre. El anhelo de Dios es que su iglesia sea unida, no que se pelean como perros y gatos. El perro y el gato no se llevan, se pelean. Pero eso no sucede en la iglesia, solamente en los inconversos, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces por poca cosa los hermanos se pelean. Bendito sea Dios. Entonces, Dios nos exhorta a la unidad, a que pensemos en la misma cosa, que estemos unidos a un solo propósito, que es primero alabar a Dios, bendecir a Dios, alcanzar las bendiciones de Dios, alcanzar nuestra salvación. Pero muchas veces no pasa así de la misma manera. Otra de las cosas que sucede es que en la iglesia suceden divisiones. Un grupo de hermanos se ponen de acuerdo. Como vemos, de repente se levanta una iglesia. No es que Dios levanta una obra de cero, sino porque los hermanos peleoneros se pelean y se agarran un grupo de hermanos y se levanta una obra. Esa obra no está en el corazón de Dios, porque es por causa de una división. Por eso Dios llama a la unidad a los de Corinto, porque se peleaban unos a otros, se discutían, no se ponían de acuerdo. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Segundo, lo segundo que el apóstol Pablo nos enseña aquí es que él fue informado de que hay división entre los hermanos. Mi querido hermano, los de Cloe llegaron a informar, le dijeron a Pablo: ve a Corinto, es que los hermanos están peleando, los hermanos están discutiendo, tienen contiendas uno contra el otro. ¿Y cuál era la disputa de ellos? Dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esto es lo que sucede en nuestro tiempo. Cada quien tiene su propio predicador. Los hermanos discuten porque yo sigo. Hay uno en la 1580, ahora está saliendo, que su predicación es, le dice, predica, yo lo escuché, no me lo contaron. Él no cree que hay que orar por los enfermos. Él no cree, querido hermano, que usted vaya con el pastor y que ora por usted. Él no cree que si alguien tiene cáncer, alguien tiene una enfermedad, él no cree en eso. Y mucha gente lo sigue. ¿Y qué es lo que está trayendo? Es una confusión en la gente. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención de cada predicador que escuchamos. El apóstol Pablo dijo: si alguien viene con otra doctrina, con otra enseñanza, sea anatema, sea maldito. Causan divisiones. Pero
ese hombre, yo estoy seguro que hay muchos dicen que yo sigo a tal predicador. ¿Cómo hacían? Dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Yo creo que aquí también hay personas que, a mí me gusta tal persona porque predique de esta manera. A mí no me gusta el otro porque lo hace de la siguiente manera. Muchos quisieran no haber venido cuando mira predicó el hermano Milton. Si predica el pastor, mejor no hubiera venido. Si predicó el hermano Giovanni, mejor no hubiera venido yo. El hermano Sergio, menos. Era la división que había entre ellos. Tenían sus predicadores favoritos. Oiga lo que dice, yo soy de Pablo. Ahora vemos las características de Pablo, porque un grupo de hermanos eran seguidor de Pablo. Dice la Biblia que Pablo era un hombre preparado, instruido en la ley. Él mismo dice que instruido en los pies de Gamaliel, y Gamaliel era, en este tiempo podemos verlo como uno de los mejores teólogos, uno de los mejores conocedores de la palabra de Dios. Pero en ese tiempo eran conocidos como fariseos, los conocedores de la ley. Entonces Pablo dice que conocía la ley, era un hombre que predicaba la palabra. A través de su predicación hacía prodigios y milagros. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo predicaba, la gente se convertía, salían los enfermos, mi querido hermano, y eran sanados. Dice que solamente traían muchas veces la ropa de ellos, lo ponían delante de Pablo y los enfermos eran sanados. Entonces los hermanos de Corinto decían, yo soy seguidor de Pablo, yo soy discípulo de Pablo. Como muchas veces en este tiempo dice, yo soy seguidor de Carvajal, dicen muchos. Hubo un tiempo que había una disputa, muchos seguían al pastor Noé, otros a Ventura, otros a Edgar Calderón. Eso es real. Ahora en este tiempo también en las redes sociales, uno apoyando a otro. Y la gente se pelea, y los inconversos y el diablo riéndose. Eso es lo que pasa. Dice la palabra de Dios, querido hermano. Otros decían, yo soy de Apolos. La Biblia dice que Apolos era un hombre poderoso en la palabra. Era un hombre que hablaba la palabra con denuedo. Dice la palabra de Dios en Hechos 18 del versículo 24, habla cuando Apolos llegó a predicar en Éfeso. Dice que era un hombre poderoso en palabra. Tenía un estudio tremendo que explicaba y la gente le gustaba escuchar. Entonces había otro grupo que lo seguía. Yo soy seguidor de Apolos, decía. Y otro grupo era los seguidores de Pedro, de Cefas. Porque Pedro, dice la Biblia, que su primer predicación fueron 3,000 hombres. Y dice la Biblia que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces muchos hermanos se apegaban, yo soy seguidor de Pedro. ¿No has visto que los enfermos se sanan? Y presumían a Pedro. Y los otros decían, tú sigues a Pedro, pero yo sigo a Apolos, poderoso en palabra. Dice que debatía con quien sea la palabra, la escritura. Y por eso los hermanos, cada quien tenía su grupo. Son 4 grupos. El primer grupo es los seguidores de Pablo. El segundo grupo, los seguidores de Apolos. Tercer grupo, los seguidores de Pedro. Y el cuarto grupo, seguidores de Cristo. Se peleaban, se discutían como pasa ahora. Cada quien tiene su favorito. Y otros dicen, ¿sabes qué? Yo solamente sigo a Jesús. Y esto debe ser la lema de nosotros. No me importa quién le va a tocar predicar, no me importa quién van a poner ahora. Yo quiero escuchar palabra de Dios. Yo quiero escuchar palabra de Dios.
Cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, algo va a acontecer en su corazón. Pero si usted viene solamente por un predicador y no predicó el que a usted le gusta, vino a perder su tiempo porque está allí, no hubiera venido. El diablo ya le robó su bendición. La Biblia habla cuando el Señor Jesús salió a sembrar, que había 4 tipos de tierras, pero uno es el junto al camino. Quiere decir, la persona que endurece su corazón, por más que la palabra es poderosa, sino que él endurece su corazón y esta palabra no penetra. En vez de salir bendecido, salen enojados. En vez de salir gozosos, y empiezan a decir otras cosas. Porque endurecen su corazón, cautivan su corazón, se oponen, resisten la palabra de Dios. Por eso muchos hasta se atreven a salirse porque se topan con la palabra. Es que la palabra de Dios es como martillo y la persona endurece su corazón y no resiste. Por eso dice el apóstol Pablo, fue informado, le dijeron: Pablo, ve a ver los hermanos, se están peleando, cada quien tiene su propio predicador, cada quien tiene su propio ministerio de músicos. Tocó el grupo Fuente de Agua Viva, no hubiera venido. Tocó Luz Eterna, no hubiera venido mejor. Eso sucede. Yo no sé a quién le estoy predicando esta noche, pero yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, que escudriña la mente, el corazón del ser humano. Mi propósito, hermano, es enseñarle lo que Dios no le agrada. Por eso el apóstol Pablo en primero le dice: hermanos, que sean de un mismo sentir, que piensen una misma cosa, solamente de bendecir a Dios, solamente de alabar a Dios. Si nosotros venimos con el propósito de venir a bendecir a Dios, nos humillamos, nos postramos, algo va a suceder en nuestra vida. Si nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, no importando quién predica, vamos a salir bendecidos, vamos a salir llenos de la presencia de Dios, vamos a salir diferente de este lugar. Lo tercero que Pablo enseña aquí, confrontó a los hermanos y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso sirven a un diferente Dios? ¿Acaso tienen diferentes propósitos? La palabra de Dios dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, amado hermano, es necesario que tengamos un mismo sentir, un mismo propósito. Es de servir a Dios, es de honrar a Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que emprendamos, hagámoslo para la honra de Dios, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Pero muchas veces hay división en el cuerpo de Cristo, porque yo pienso así. Es que una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que la palabra de Dios pide. Otra cosa es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios solamente tiene una sola interpretación. Lo que el hombre puede hacer, darle una aplicación diferente, pero nunca cambia una verdad bíblica. Entonces, querido hermano, el apóstol Pablo dice en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? En pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Amado hermano, ningún hombre fue crucificado por causa de nuestra salvación. Ni un predicador ha dado su vida, ni un evangelista ha dado su vida, ninguna denominación salva, solamente Jesucristo. Muchos
Muchos predicadores dicen en este tiempo: ven a mi iglesia es la mejor, mi iglesia es la que tiene la única verdad. Pero esa es mentira. Los católicos dicen: si no están con nosotros, están perdidos. Pero en la iglesia cristiana también surgieron los apóstoles y dicen: si algún pastor no está sujeto a un apóstol, no tiene la bendición de Dios. ¿Y dónde está eso? Entonces, por eso, queridos hermanos, el apóstol Pablo le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Mi querido hermano, por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca quite su mirada en Cristo, porque estos hermanos tenían sus predicadores favoritos. ¿Qué pasa si Pablo fallaba? ¿Qué pasa si Apolos fallaba? ¿Qué pasa si Pedro fallaba? Por eso mucha gente se desvía de la palabra de Dios. Mucha gente se desvían del evangelio porque ponen su mirada en el hombre. Ponga su mirada en Cristo. Que Cristo sea su predicador favorito. Que Cristo sea su único Señor y Salvador de su vida. Que Cristo es el único centro de su vida. Cuando usted pone su mirada en el hombre falla por naturaleza. El hombre es imperfecto por naturaleza, pero Cristo dice en la Biblia que fue tentado en todo y no fue hallado pecado en él. La Biblia dice que Jesucristo, mi querido hermano, no se halló pecado en él. Por eso es importante no poner nuestra mirada en el hombre. No vale la pena discutir por los hombres. Mejor enfoquémonos en la palabra de Dios. Porque los hermanos de Corinto se peleaban. Por eso el apóstol Pablo les llama: vosotros aún sois carnales. Si usted todavía discute por muchas cosas, por predicadores, por grupo de alabanza, por el que pusieron, al que no pusieron, aún vosotros sois carnales, dice el apóstol Pablo a los de Corinto. Ellos se peleaban. Dice el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Les pregunta. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Mi querido hermano, aquí habla del bautismo en agua, pero podemos entenderlo de la siguiente manera. Pablo les dice: ¿a poco yo los llené de mi Espíritu Santo? Mi querido hermano, ni un hombre porque ora por usted es el que hizo la obra. Es que tal predicador oró por mí y sentí la presencia de Dios. Usted está errado. Usted fue lleno de la presencia de Dios. Usted fue lleno por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Sucede otra cosa. Esto lo recuerdo desde niño. Había una hermana que Dios lo utilizaba de una manera grande. Y decía esta hermana que llegaban gente, hacían fila para que orara por ellos. Y decía ella en una de sus predicaciones: yo ya no daba abasto. Le decía a los hermanos: mi esposo va a orar por ustedes. Y decían, y no querían los hermanos. No querían que ella orara por ellos. Y meditaba yo y decía: estos hermanos están bien torcidos. Porque ellos están pensando que es la hermana el que hace la obra. Una cosa es que Dios usa a alguien, pero ese alguien solamente es un instrumento. Es Dios el que hace todas las cosas. Dios es el que hace todo maravillas. Por eso alguien me comentó esto hace tiempo. Por más que ora el predicador más ungido sobre ti, si a Dios no le place, no va a pasar nada. Aunque vengo yo ayunado 40 días y Dios no place hacer las cosas,
Él es soberano. Dios es soberano. El apóstol Pablo dice que había sido puesto un aguijón en su carne. Le rogó a Dios, le suplicó a Dios, y Dios le dijo: bástate de mi gracia. Por eso mucha gente dice: manda tu ofrenda, envía tus 1000, envía tus 100 y algo, tus 500. No regales su dinero, porque usted no puede comprar un milagro de Dios. Mejor sigue orando, sigue clamando. Dios hará la obra, pero no es a mi tiempo, no es en su tiempo, es en el tiempo perfecto de Él. Él jamás se va a equivocar. Pero una cosa le puedo decir: que Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para liberar, pero no es a nuestro tiempo. Mucha gente busca, amado hermano. Vemos los apóstatas en este tiempo. Hacen sus campañas de sanidad. La multitud se llena porque les dicen que van a ser sanados. Y muchas veces los testimonios son falsos. Les estoy hablando de los apóstatas. Dios hace milagro, pero Él lo hace a su manera. Él hace cuando quiere, no cuando el predicador hay uno dijo: desato el Espíritu Santo. ¿Y quién es alguien para atar el Espíritu Santo o soltarlo cuando Él quiere? Ahí les va la palabra, dice, y con soplido y la gente cae. Como alguien dijo, quizá por mal aliento, porque de la unción no creo. Yo no necesito soplar sobre usted para que Dios toque su corazón. Yo no necesito empujarlo. Cuando el Espíritu Santo llega de verdad, te hace temblar, te hace arrodillar, te sientes que te quemes, porque es la presencia de Dios, es la unción de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Por eso, querido hermano, dice el versículo 14, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Mi querido hermano, si todos los predicadores fuésemos humildes, jamás nos atribuiríamos algo. La Biblia dice que somos servidores de Cristo, somos embajadores de Cristo, pero nosotros no podemos atribuirnos nada de lo que es Cristo. Por eso cuentan una historia, quizá usted lo ha visto, lo ha escuchado, de que había un burrito que se montó el Señor Jesús sobre él cuando entraba en Jerusalén, y aplaudían y tiraban ramas. Y dice la anécdota que cuando ese burrito dejó a Jesús, él decía y venía con la cabeza alzada y decía: la gente me admira, la gente tira ramas, me aplaudan. Y aconteció el siguiente día, salió el burrito de la misma manera y no pasaba nada, y se puso triste, agachado su cabeza, y decía: ¿por qué nadie ahora me aplaude? Nada ahora me tira palmas en el camino. Porque era Cristo el que iba encima de él. Y muchas veces nosotros como predicadores: es que se derramó el Espíritu Santo, como dice el pastor, sale esponjado el predicador. Pero no es él, solamente está haciendo, como dice la anécdota, como el burrito, pero la gloria es de Cristo, porque Cristo es el que hace todas las cosas, Cristo es el que hace todas las cosas que suceden. Pero en este tiempo vemos que el hombre se quiere sentir mejor. Muchos predicadores se exaltan
Y dicen que solamente ellos son los mejores, ellos son los únicos que predican bien, ellos son los únicos que predican la verdad. Y empiezan a exponer a otro. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Porque yo no les estoy hablando de los apóstatas. Nosotros tenemos que, mi querido hermano, sacar a luz todos aquellos que predican o una falsa doctrina o dan una falsa enseñanza. Pero muchas veces ahora los predicadores se pelean por cualquier cosa. Discuten por cualquier cosa. Pero Dios no nos ha llamado a división. Pero ahora quiero traerlo un rato en la iglesia. ¿Cuánta división hay en la iglesia? ¿Cuánta división hay entre los hermanos, entre las hermanas? Se pelean por cualquier cosa, discuten por cualquier cosa con otros. Se pelean mucho, yo he escuchado mucho. Porque viene de tal doctrina. No, es que ustedes saltan allí. No, es que ustedes lo hacen de esta manera. Yo quiero aclararles algo, hermano. La forma de adoración es un orden que un pastor lo pone. La doctrina es Jesucristo. Las formas de que se sienten las mujeres aparte, de que los hombres revueltos, eso no salva ni condena. Ese es un hombre, dice, lo voy a hacer de esta manera y ya. Pero la doctrina es Cristo. La doctrina es que hay un solo Dios, un solo mediador entre Jesucristo, hombre. Que hay un infierno, hay vida eterna. Esa es doctrina, todo lo demás es. Pero entonces, sigamos. Versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo no he venido a hablarles con sabiduría de hombre, sino que yo he venido a predicarles la palabra de Dios, a predicarles de la cruz de Cristo, no a predicarles del madero, sino que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Por eso dice, sino a predicar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi querido hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios. Estamos hablando de división. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Enfoquémonos en nuestra vida espiritual. Enfoquémonos en la unidad. Esta iglesia no estaba unida, estaban desunidos, se peleaban, discutían. Es que yo soy de Pablo, es que yo soy de este grupo, es que yo soy de Guatemala, es que yo soy de El Salvador, es que yo soy más de color blanco, es que yo soy más alto y no me junto con los chaparritos. La gente hace cualquier tontera. Pero Dios, por eso dice el versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les ruega en el nombre de Jesús que solamente estén unidos, un mismo sentir, un mismo propósito, que estén unánimes. Mi querido hermano, si la iglesia se une, ¿por qué en este tiempo no se miran congresos grandes? Porque muchas veces los pastores están por su lado. Cada quien por su lado, cada quien por su iglesia. Es que tú tienes una iglesia que se llama tal y mi iglesia se llama tal y no tengo nada que ver contigo. Eso es división. Todos somos un solo cuerpo. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo mediador y un solo Salvador que se llama Jesucristo. Ahora, porque la iglesia de aquí al lado no están adorando a Buda, están adorando a Cristo. Están sirviendo a Cristo. La otra iglesia de la otra calle tienen al mismo Dios. El mismo Espíritu Santo que lo llena a usted es el mismo Espíritu Santo que llena a las otras iglesias.
Es la misma palabra que los cambia, que los transforma. Pero muchas veces nosotros caemos en ese juego. Una ocasión miré una publicación y se peleaban, me metí a un grupo o me agregué a un grupo y veía las notificaciones que se peleaban, se discutían, y alguien sabio escribió y dijo: usted no sabe quién está atrás de esa publicación. Los hermanos peleándose, capaz que un brujo hizo una publicación y se está riendo de ellos. Por eso es necesario enfocarnos solamente en nuestra salvación, enfocarnos solamente en el centro, que es Jesucristo. Hay muchos caminos que parecen derechos, cierto, pero si estamos en el camino, si estamos sirviendo solamente a Cristo, si Cristo es nuestro único Salvador, enfoquémonos en esto. Por eso dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso quiere decir que no todos pensemos de la misma manera en cualquier cosa, sino que en una misma cosa, que es nuestra salvación en Cristo. Que tengamos en mente que todos los que estamos aquí estamos caminando en el camino de nuestra salvación. Porque aquí, todos los que estamos aquí, creo que todos queremos alcanzar nuestra salvación. Creo que aquí todos anhelamos crecer. ¿O hay alguno aquí que ha venido para perder el tiempo porque no tenía nada que hacer? Creo que los que estamos aquí es que queremos crecer. Por eso es importante, Dios nos llama a la unidad. Porque cuando Dios ve la unidad, Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Porque Dios no habita, mi querido hermano, en la división. Dios no está en el centro de que todos estemos peleando. Dios no está, mi querido hermano, en una iglesia que cada uno está por su lado. Dios nos llama a la unidad. Primero, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Lo primero que les piden es que hablen una misma cosa y que no haya división, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es decir, que solamente estemos enfocados en la obra de Cristo, que solamente Él murió por nuestros pecados, porque el que se murió por mi pecado, murió por el pecado suyo. Por eso dice el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tenemos que predicar que solamente Jesús murió por nuestros pecados. Todas las iglesias, Jesucristo murió por cada uno de ellos. Les estoy hablando de la sana doctrina. Como les venía diciendo, que muchos se separan por las denominaciones. Muchos, mi querido hermano, se pelean por cualquier cosa que no tiene nada que ver con la doctrina. Por eso dice el apóstol Pablo: me propuse solo predicar a Cristo, predicar el evangelio, predicar que Cristo salva, predicar que Cristo murió por el pecado del ser humano. Muchas veces la iglesia está perdiendo su tiempo en discusiones, pero no está enfocado en la salvación de aquellos. No está enfocado en predicar a Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario por el ser humano. Y otra de las cosas que sucede en este tiempo es que muchos salen a predicar en las calles hablando de doctrina. ¿Qué es lo que están llevando? Es confusión. El evangelismo es hablar de plan de salvación. Por eso el apóstol Pablo les decía a ellos, porque habían inconversos. Entonces les decía: yo he venido a predicar a Jesucristo, no con sabiduría de ser humano, sino con demostración del poder de la palabra de Dios, sino hablar de la cruz de Cristo.
hablar del sacrificio que Él murió solamente por el ser humano y Él es el único Salvador. Entonces, querido hermano, pregúntale al que está a su lado, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? No. Entonces, ¿por qué muchas veces no estamos unidos? Cada quien por su lado. Muchos están separados, están escondidos en sus cuevas. No quieren convivir con los demás. Y si hay unión, ¿por qué no compartimos? Y si hay unidad, ¿por qué no se saluda? O todos estamos en armonía, o todos estamos unidos, todos estamos en la misma mente, un mismo propósito. Si ese es el caso, ¿por qué se mira pequeños grupos apartes? Un grupo de hermano acá, un grupo de hermana allá. Saludo a este no, porque me cae mal. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿A poco el hermano no es parte del cuerpo? ¿La hermana no es parte del cuerpo? Por eso la pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Mi querido hermano, la iglesia es una sola. Si decimos que todos somos cristianos, tenemos que estar unidos. Tenemos que tener el mismo propósito, el mismo anhelo de crecer, de predicar solamente la palabra de Dios, estar centrado en que Dios se glorifica en nuestra vida. Pero cuando no hay unidad, cuando llega la división, por eso muchos se pelean en la iglesia. Mi querido hermano, Dios nos llama a la unidad. Dios nos exhorta y nos dice no a la división. Sino que Pablo nos invita solamente ir en pos de Cristo, predicar a Jesucristo, enseñar a Jesucristo, hablar de Jesucristo, servir a Cristo. ¿Cuántos quieren servir a Cristo Jesús? Es que yo no quiero entrar en el diaconado porque el líder es el hermano Marcos. El hermano Marcos no me cae bien. Yo no quiero ayudar en la cocina porque la hermana Sara no me cae bien. Yo no voy a la iglesia porque no me cae bien esta hermana. La gente, dijo un predicador de Guatemala, cristianos nenas, dicen. Pero en la Biblia lo llamaría cristianos, niños espirituales. Pero como él es de Guatemala, dijo cristianos nenas. Es un bebé, hermanos, para que no malentiendan los que son de otro país. Nenes en Guatemala es un bebé chiquito. Bebés espirituales, pues. Entonces, hermano, pensemos una misma cosa, sirvamos a Dios. Si hay cosas que tenemos que arreglar, arreglémoslos. Si alguien le dice, venga conmigo hermano, me ofendió, pues ni modo, aunque me pongo colorado, le tengo que pedir disculpas. Así haga con su hermano, porque Dios no quiere que todos estemos esparcidos. Como dice en Hechos, que cuando Pablo predicaba fueron esparcidos por todos lados, pero es por causa del evangelio. Pero nosotros estamos esparcidos muchas veces por las peleas, por nuestra terquedad, porque somos aún carnales. Cada quien por su lado, cada quien por su rumbo. Bueno, ahorita todavía se los paso porque no se permite quedarse aquí. Pero muchas veces cuando se permite, hay hermanos se esconden, salen corriendo, no sé con quién se pelearon. Digo yo, se nota el gozo, la alegría. Mi querido hermano, pero Dios nos llama a la unidad. Dios nos llama y nos dice no a la división. Póngase de pie. 3 principios que el apóstol Pablo, número 1, nos llama a la unidad.
Y la razón era porque él fue informado de que hay división en la iglesia. Y lo tercero, pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Vamos a orar, incline su rostro. Vamos a leer estos anuncios. Antes que termine, porque luego se salen corriendo, quiero anunciar esto. Dice aquí, anunciar taller de niños, mañana 7 de la noche. Y el tema, pienso, identidad con Jesús, porque no está tan claro, pero sí, mañana taller de niños, 7 de la noche, hermanos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se extraviará. Entonces, padre de familia, traiga a su niño, a su adolescente. Es necesario, estábamos hablando de que Dios nos llama a la unidad, involucre a su niño así para que él se sienta libre de venir, porque muchas veces los niños no vienen porque no conocen a los otros niños. Entonces es necesario traerlos para que ellos se sientan en confianza con los demás, y tráigalos mañana a las 7 de la noche, bendito sea Dios. Y esto es una petición, pido oración para mi hija en Guatemala por sus riñones. ¿Usted cree que Dios tiene poder para sanar los riñones? Entonces únase conmigo cuando vamos a orar. Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Dios mío, porque nos has permitido, Señor, estar en tu casa para escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta hora, en este día, Señor, porque has hablado nuestra vida, Señor. El tema de esta noche fue que no te agrada la división, Señor amado, y nos llamas a la unidad, a un mismo sentir, a un mismo espíritu, porque solo tenemos un solo Salvador, un solo Dios, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por usar mi vida, Señor. Te pido que esa palabra penetre en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que esta palabra sea sembrada y dé fruto en la vida de cada uno, Dios mío. En esta noche te doy gracias, Señor, por bendecirnos, llenarnos con tu presencia a través de la adoración, a través de la alabanza. Y sabemos, Señor, que tu palabra viene a redarguirnos, a confrontarnos, viene a alentarnos, Dios mío. Te pido, Padre, en esta noche que bendigas a cada uno de los que están en este lugar, fortalézcalos, Señor. Si hay alguna necesidad, Dios mío, obra de una manera poderosa, de una manera eficaz, Señor, sanando, Dios mío, los enfermos, Padre, toda dolencia, todo dolor de garganta. Dios mío, yo no conozco, Padre, la vida de tu pueblo, mas tú escudriñas, Señor, la mente y el corazón. Toca, Señor, tú creaste, Señor, cada órgano, tú creaste, Dios mío, cada célula, cada tejido, cada hueso. Te pido, Señor, que tu palabra penetra, obra, que tu presencia, Señor, haga una obra sobrenatural en la vida de ellos, Señor, sanándolos en cuerpo, en alma y espíritu, Dios mío. Te pido, Señor, por esta niña, Dios mío, que se encuentra en Guatemala por sus riñones, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que te glorificas de una manera poderosa, Señor. Haz una obra, Dios mío. Te pido, Señor, que hagas un milagro en la vida de esta niña, Dios mío. Honra la fe de tu hija, Señor, que ha enviado esta petición. Nos unimos en esta noche, Dios mío. Te pedimos que hagas un milagro, Señor amado. Y si es necesario, Señor, que el ser humano intervenga, úsalo, Señor. Que seas tú poniendo gracias, Señor, en ellos, y que le den la atención que ella requiere, Dios mío. Y si en tu voluntad está, Señor, hacer un milagro, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre Santo, que tú lo harás. Te doy gracias porque sé que siempre, siempre nos escuchas, Padre, y no solamente nos escuchas, sino respondes a nuestro clamor. Gracias te doy en esta noche, Dios mío. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre Santo. Guárdanos, llévanos en bien. Guarda la vida de cada